15, vamos a hablar hoy de algo bien importante. Como estamos ya en tiempo de cuaresma, ¿verdad? Aquellos que celebran la cuaresma, que están comiendo pescado. Yo me puse malo por estar comiendo chorizos y estar comiendo puyazo, así que voy a tener que entrar a la cuaresma a la fuerza. Yo también, por si voluntario, doctor Fernando, porque se me subió, no el colesterol, se me subió el ácido, ¿verdad? Y la bilirrubina, dijo el hermano Juan Luis Guerra. Ahora miren, pues qué interesante, porque hoy que estamos en un tiempo, fíjese que cada vez que comienza esta temporada, yo le digo a la gente, y quiero marcarlo, porque fíjese que dentro de la iglesia lo vivimos nosotros también, pero cada vez que comienza esta temporada, vivimos una temporada de religiosidad excesiva, ¿sí? Ahorita es cuando se activa la religiosidad excesiva en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Y lo vemos nosotros con la gente, ¿sí? Y no estoy hablando de religiones, porque entonces es como cuando a veces creemos que nuestra religión es la correcta, ¿sí? Nunca se ha sentido usted con un celo de que la religión, lo que nosotros hacemos es lo único que Dios oye. Falso. Dios escucha a todo aquel que le clama, ¿sí? Dios tiene muchos hijos y Dios tiene misericordia de mucha gente, y a veces eso es un poco confrontativo porque nosotros nos sentimos como hijos privilegiados, o ¿cómo se dice? Hijos preferidos, ¿verdad? Únicos, ¿verdad? Como usted aquí aplaude y canta al Señor y no adora imagen, usted se siente, pues a veces nos vamos a dar la decepción de que Dios no es un Dios de hijos preferidos, ¿sí? De hecho, cuando hacemos una alegoría en nuestra casa, los que tenemos hijos, usted tiene hijos que a veces se portan un poco rebeldes, y aunque sean rebeldes, usted hace la comida favorita y le sirve su plato, ¿sí? Solo que haya sido algo muy grave, hay papás que de repente dicen, esta noche no vas a cenar para que aprendas. Pero ahí está la mamá llorando, ay, mi muchachito, aunque sea una galleta le voy a dejar en escondidas y se la va a dejar. ¿Por qué? Porque es hijo. Entonces vamos a tener que entender eso, porque a veces nosotros no entendemos estas cosas. Ahora mire pues, fíjese que este es un tiempo, entonces donde digo, donde vivimos y nos atrapa el sistema religioso, el sistema de la costumbre, ¿sí? Y si vamos a un diccionario básico, la costumbre es el acto que se obtiene por repetición. No sé si estoy bien, Marito, porque tú sos historiador. La costumbre es el acto que se obtiene por repetición. O sea, ¿qué es la costumbre? Algo que repetimos, pues, ¿sí? Se repite cada año porque la abuelita Chona lo hacía. Y usted ya ni sabe por qué la abuelita Chona cocinaba molletes hace 60 años, 70, pero hay que hacerlo porque la abuelita lo hacía. Entonces la religiosidad, el sistema religioso es un sistema repetitivo, ¿sí? Que nos va atrapando, y el objetivo es que nos atrape y que hagamos cosas sin procesarlas en nuestra vida. Y entonces usted se va a dar cuenta que una de las características del ministerio de Jesucristo era confrontativo. A veces la gente dice, es que el evangelio no es para contender. Sí, el evangelio no es para contender, pero el evangelio tiene que ser confrontativo. Porque muchas de las cosas que hacemos nosotros, muchas veces delante de Dios, no están correctas delante de Dios, aunque parezcan correctas. Entonces, el evangelio muchas veces, hermano, va a tener que confrontar, aunque no le agrade a la gente. Recuérdese, y va a ver ahorita, lo va a ver a la luz de la palabra, pero usted va a encontrar pasajes bíblicos donde Jesús confrontó a la gente. Donde Jesús dijo, raza de víboras, hipócritas. Hablaba, ¿se recuerdan que Juan el Bautista era confrontativo su mensaje? Hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Como quien dice, estos son ingratos, se dieron cuenta que venirse a bautizar, más de alguito les iba a causar a algunos. Entonces, como se bautizaron algunos, se enojó Juan, ¿verdad? Porque dijo, hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Como quien dice, se dieron cuenta que bautizándose por lo menos más de alguito iban a cachar. Algunos cacharon algo, seguro. Se molestó Juan porque dijo, estos ingratos descubrieron que mejor se alineaban algunos, porque si no les iba a ir mal. Sin embargo, el evangelio es confrontativo, pero hoy en día a la gente no le gusta que sea ser confrontado. Es más, a nadie nos gusta que nos confronten. Y entro de lleno al mensaje, porque si no me voy a quedar detenido. Fíjense que estaba teniendo un par de visiones, como que se activaron las visiones, Mario, porque Mario tuvo visiones ahí, me las vas a compartir. Pero tuve unas visiones ahorita que estaba ahí sentado, pero visiones de verdad que hasta sentí que se me trabaron los ojos. ¿Ha visto aquellos cuadros que son tridimensionales? Que usted lo tiene que ver detenidamente, fijamente por no sé cuántos segundos y alejar la vista, y después cuando usted trata de volver a enfocar, se le quedan los ojos
trabado. Algo así sentí que se me trabaron los ojos ahorita. No me podía, de verdad. Porque Dios me está mostrando algo, me mostró algo. Después, no se lo voy a decir, porque creo que ya entendí que es lo que Dios está hablando, ¿sí? Pero es algo bueno. Ahora, ¿por qué le hablo? Hago un paréntesis, porque Dios está activando, Dios está mostrando y abrace lo que Dios está diciendo a su vida, ¿sí? Porque sabe una cosa, la paternidad es importante en nuestra vida. Amén. ¿Sabía usted que hay hombres y mujeres que son ya viejos de edad, pero que nunca tuvieron paternidad y todavía están amargados por falta de paternidad? Y hay personas que a lo mejor son jóvenes que entendieron la paternidad de Dios y se sienten amados. Y por eso es que a veces hay gente que está molesta o envidia con algún hermano. Ese hermano todo le da a Dios, me cae mal. Yo también sí, porque a lo mejor él tiene lo que usted no tiene. A lo mejor él sí tiene paternidad y usted no tiene paternidad todavía definida. Una identidad definida en su vida. Por ejemplo, en nuestros hijos a veces adoptan una identidad verdadera. Y usted no tiene hijos que son pidones. Pero así pidones, porque tienen identidad, aunque no sean, aunque usted diga, eso es consentido, pues no, también. Pero algunos tienen identidad y algunos no tienen identidad. No, ¿para qué pedirle si de todos no me va a dar? No tiene identidad. Yo voy a pedir, me dé o no me dé, porque tengo papá. No sé si me capta, ¿sí? Me quiera dar o no me quiera dar, porque Dios tampoco está obligado a dar, pero yo le voy a pedir. Amén. Y que una vez él dice, si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Yo le voy a pedir, pero el problema es a veces la gente que no tiene identidad. Entonces, cuando tú no tienes identidad, también va a afectar tu carácter. Entonces, cuando Dios está hablando de que está abrazando, de que está impartiendo paternidad, abrázalo. Porque hay gente aquí, y se lo voy a decir con mucho cuidado espiritual, no le voy a dar nombres, hay gente aquí que lo que tiene es falta de paternidad. Por eso es que tiene características de su carácter que no puede resolver, que no puede sustentar. Porque cuando papá afirma algo en nuestra vida, estoy hablando literalmente, no digamos espiritualmente, pero todo lo que la figura de la tierra, a veces, o el cielo es figura de la tierra, ¿sí? Pero cuando papá afirma a un hijo se desarrolla con un nivel de hombría, y la hombría no tiene nada que ver con sexualidad. La hombría tiene que ver con el carácter, con la manera como un hombre funciona en tomar sus decisiones. Aleluya. Entonces, la falta de paternidad trae afección a la vida de las personas. Y por eso es que la gente en las iglesias a veces está metido en las iglesias por años amargados, frustrados, enojados, con mal carácter o con un carácter hipócrita. Porque usted puede tener aquí un buen carácter, ¿sí? Y uno dice, ¡ala, qué lindo ese hermano! Pero en su casa. Fíjese que antes de entrar, porque Dios sabe por qué nos hace entrar en esto. Pero yo le digo a la gente, aquí hay gente que ha llegado a mi casa, algunos, ¿sí? Y los que no han llegado es porque algunos de repente, a veces la gente es así mera reacia, ¿sí? Pero usted no sé si se ha dado cuenta que yo lo predico, aquí están mis hijos. Yo trato de ser acá en mi casa, en la iglesia, como soy en la casa, ¿sí? Lo aprendí un día porque me daba cuenta que algunos de mis expastores, bueno, no he tenido tantos pastores, ¿sí? Solo he tenido realmente mi pastor, todavía está vivo, mi pastor, mi viejito, que era nuestro pastor de iglesia, que casó a mis papás, todavía está vivo porque tiene como 90 y tantos años. Está vivo todavía, el pastor Nicolás Menéndez, lo bendigo, ¿sí? Y que fue a mi pastor que siempre le diezmaba, ¿sí? El viejito ingrato, se llevaba buenos diezmos. De verdad, créame, no estoy mintiendo. Que Dios siempre nos bendecía y nos bendijo mucho. Y le daba unos diezmos al pastor, que la gente me decía, ¿para qué le das diezmos a ese viejito? Que si ya está grande, ya tiene no sé cuántas casas. No, porque no se trata de darle diezmos porque ya tiene. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Se trata de cumplir con Dios. Pero ¿a qué quiero llegar? No tuve tantos pastores, pero ¿sabe una cosa? La gente a veces se transforma en los altares, hermano. Entonces, en un altar la gente tiene una característica y en casa tiene otra. Entonces, la gente que me conoce sabe cómo somos, ¿sí? Pero hay pastores, hay ministros que no quieren meter gente a su casa porque al llegar a casa se van a dar cuenta realmente cómo son. Y eso no es correcto, ¿sí? Yo digo a la gente, si tú tienes que esconder una doble personalidad en tu casa y acá en la iglesia hay una falla en tu vida. Amén. Porque no podemos tener una falla. Entonces hay gente que dentro de la iglesia, a veces yo conozco ministros que han crecido tanto, y en las iglesias hay gente con necesidades, hermano, que a veces anda buscando trabajo y el pastor necesita una muchacha. Ay, no, es que yo no meto gente a mi casa porque no va a hacer que mire. ¿Qué miedo tiene usted de meter gente a su casa? Que vean cómo es, que vean que trata mal a su esposa, a la pastora, que vea que es hipócrita o habla de los hermanos ya cuando está en la casa.
Como ya va a estar la muchacha, va a estar oyendo. Ay, el pastor estaba hablando del hermano que le regaló el carro. Dice que qué carro más feo el que le regaló. Que no, ¿me explico? Porque usted no es genuino. Pero usted es genuino, usted no tiene miedo de estar meter a quien sea a su casa. Porque usted va a ser, así como es acá, usted va a ser delante de las personas. Entonces, fíjese que a veces nuestra vida se vuelve de doble personalidad. Usemos eso si quieres. Solo para que me entiendan. Pero necesitamos verdaderamente ser personas genuinas delante de Dios. Ahora, vamos a la palabra. Miren lo que dice Mateo capítulo 15, verso 1 en adelante. Lo que contamina al hombre, dice la versión Reina Valera. Y es un tema muy interesante porque Jesucristo nos viene a poner estándares. Fíjense que Jesús es un personaje de estándares, ¿sí? Miren qué interesante. Y comencé diciéndole que el evangelio de Jesús era un evangelio que confrontaba. Entonces, muchos de nosotros necesitamos muchas veces ser confrontados, hermanos, con nuestro pecado. Ser confrontados en las áreas que no son correctas en nuestra vida. Ser confrontados en las cosas que no están bien delante de Dios. Porque todos tenemos cosas muy lindas de Dios. Todos, sin duda, todos tenemos cosas maravillosas, ¿sí? Dios lo usa, Dios le habla, usted canta bonito, usted danza, usted es más fuego que otro. De hecho, la Biblia dice, por cuanto ni eres frío, ni eres, ¿qué? Caliente. Entonces, esa es una figura muy interesante de estudiar, ¿sí? El otro día las vamos a hablar. Amén. Porque en el antiguo Jerusalén no existía el agua como usted entubada, como usted la tiene hoy, ¿sí? Esa es otra enseñanza, mejor para otro día, ¿sí? Pero ¿cuál es la enseñanza ahí? Por cuanto ni eres frío. Entonces, si usted tiene frío y le dan una taza de agüita caliente, ¿cómo se siente? ¡Ah, qué rico! Dice usted, ¿verdad? Si usted tiene calor y le dan un vaso de agua con hielo, pero está en la costa, así acaba de llegar allá por Suchitepeques, está el sol de mediodía, y le dan un refresco con un gran hielo, ¿usted cómo siente? Hagámoslo invertido. Usted llega a Suchitepeques y da un vaso de agua tibia, ¿qué siente? No, hermano, no había un poco, lo que sea, del chorro, dice usted. No sé si me capta. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor ser personas concretas en nuestra manera de direccionarnos y de caminar, ¿sí? Y Dios va a tener que trabajar. Entonces, fíjese que dentro de las iglesias, hasta a nivel ministerial, pastoral, dentro de los liderazgos hay tanta hipocresía, hay tanto problema, pero no se trata de venir a hablar ahorita de las iglesias perfectas, porque no estoy hablando que esta es una iglesia perfecta, estoy hablando de que el problema número uno es del liderazgo que está gobernando la iglesia. Porque dentro de los liderazgos van a haber fallas, hermano. Y nuestra tarea es poder direccionar y poder ayudar a la gente a que saque su potencial. No a que como este me cae bien, como este se echa unas buenas ofrendas, no le voy a decir nada. No sé que se me vaya. Pero como este no ofrenda mucho, este sí le voy a decir que si no lo procesa el Señor, que se vaya. Entonces, en las iglesias suceden estas cosas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado realmente cómo gobernamos nosotros la iglesia. Porque la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Ahora miren lo que dice la palabra, pues entremos a la palabra para que entienda lo que les quiero hablar. Dice, lo que contamina al hombre. Mateo capítulo 15, verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo. Entonces, el problema más fuerte de Jesús en su ministerio, pongámoslo así, describámoslo de esta manera, es el sistema religioso, ¿sí? Que estuvo activo en todo el ministerio de Cristo. Pero le voy a decir una cosa, para poder fortalecer su vida ministerial, es necesario que haya una batalla en su vida espiritual. Así que para que usted vea realmente qué tan bien parado está usted en su doctrina y qué tan bien fundamentado usted está en su creencia y en su fe, va a tener que encontrarse con el sistema religioso, con aquel que lo va a criticar, con aquel que le va a hacer demandas, aunque las demandas sean equivocadas, con que le va a hacer ciertas premisas, aunque las premisas no estén bien enfocadas. Pero lo importante es que usted y yo sí estemos bien enfocados. Porque entonces el problema es que cuando no estamos bien enfocados nos pueden hacer hasta tambalear, ¿verdad? ¿Nunca le pasó que alguna vez en su vida usted le dio una palabra a alguien y en vez de que la palabra fuera de Dios, usted se quedó como, mejor si me equivoqué, mejor si no tenía que dar? No porque la palabra fuera mala, sino porque como no estamos bien cimentados y estructurados y fundamentados, la respuesta de la persona X nos hizo tambalear. Porque hay gente que tiene buenos criterios, aunque no buenos fundamentos, ¿sí? Y nos hace tambalear con nuestra fe.
Entonces miren lo que dice acá. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, interrogantes, preguntas. ¿Saben que una de las características es que la gente siempre va a cuestionar lo que hacemos? Y nadie puede cuestionar lo que hacemos si estamos siendo direccionados por Dios. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Bueno, entonces aquí viene la primera interrogante que le hacen a Jesús, ¿sí? Se molestan, están molestos, están enojados, están celosos, si usted quiere, y se acercan con Jesús. Y entonces viene la primera interrogante: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ahora, por eso comencé hablando de la costumbre, ¿sí? Porque dice la tradición de los ancianos. Entonces, miren qué interesante. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Miren qué boberías las que vienen los... Pongan atención porque esto parece algo simple, ¿sí? Parece tal vez así. Incluso cuando uno lo lee, a veces lo leemos rápido y parece tan simple, entendible, pero esto tiene mucha profundidad de lo que Dios quiere hablar en este tiempo para nuestra vida. Entonces, esto parece una bobería, ¿sí? Te vas a enojar porque no se lava las manos, ¿sí? Y dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen? O sea, los fariseos estaban tan molestos porque, entre comillas, ellos creían que los discípulos de Jesús estaban violentando una tradición. Y cuando usted va a ver la tradición, yo lo voy a poner así en este plano ahorita, así, si quiere un plano tan simple, un plano Mickey Mouse, pues, ¿sí? No se lavaban las manos, ¿sí? No se las lave, ese es su problema si le da coronavirus a usted. ¿Me explico? Miremoslo así ahorita, ¿sí? Culturalmente se tenían que lavar las manos, pero vamos a ver qué es lo que está pasando, porque hasta aquí parece todo así como es una discusioncita simple, vaga, ¿sí? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, con otra pregunta: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, comienzan ellos haciéndole una interrogante a Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Ponle atención a esas palabras. La tradición de los ancianos. Ah, qué bien, dice Jesús. Se queda así como que, bueno, sigan, suelten, denle. Y ahora dice, pero yo también tengo algo con ustedes. ¿Por qué ustedes quebrantan el mandamiento? No sé si está captando. Una cosa es la tradición y otra cosa es un mandato de Dios. Una cosa es la costumbre que usted pueda tener y otra cosa es lo que usted tiene que obedecer. Entonces, acá es donde se complica, porque Jesús viene y entonces Jesús confronta. Y ese es el problema hoy en día, que no hay ministros que confronten el pecado de la gente, ¿sí? Y no se trata que yo venga a doblar el brazo, deja de pecar, fuera, adulterio, no se trata de eso. Se trata que tienes que entender que hay cosas que no aplican al principio bíblico, al principio espiritual, ¿sí? No adulterarás, por ejemplo. Está bien claro. El adulterio delante de Dios es una ofensa para Dios. Es el rompimiento ¿cómo me lo describirías, Marito, el adulterio? Ayúdame, vos que sos abogado. ¿El adulterio? Sí, el adulterio. Así, una definición breve. ¿Cómo me lo definirías? Es la unión íntima, podríamos decir, entre dos personas que están casadas. Bueno, pero entonces me estás diciendo de que es algo, ¿cómo se dice? Que no está bajo la ley, que no es avalado ni por las leyes terrenas, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, quebranto un principio, una norma absoluta y digna es quebrantada, voy a tener una consecuencia por haber quebrantado esa norma, ¿sí? Entonces ahora viene la palabra y Jesús está molesto. Y dice, porque también vosotros quebrantáis algo más grande que una tradición vaga, ¿sí? Que es un mandamiento de Dios. Dice, mire, por vuestra tradición. Entonces, por eso es que hemos estado hablando a lo largo de este tiempo que una de las características del pueblo de los israelitas es que los israelitas quebrantaron la ley de Dios. Y cuando quebrantaron la ley de Dios, establecieron tradiciones personales. Por eso Jesús les dijo, ustedes ponen cargas que ni ustedes pueden llevar. Porque los hombres tienen especialidad en poner cargas que no pueden llevar en los propios hombres, ¿sí? Entonces yo lo he visto a lo largo de los años en las iglesias, por ejemplo.
Vamos a entrar, hermanos, a 40 días de ayuno, ¿sí? Bueno, para aquellos que están con triglicéridos, colesterol, bilirrubina y no sé qué más alto, le va a servir. Pero si usted de repente Dios no le lo está mandando a ayunar, a lo mejor va a salir un poco afectado. Pongámoslo así, no nos pongamos espirituales, ¿verdad? Porque la gente dice que el ayuno siempre va a ser bueno, sí, pero las cargas, bueno, entonces el pastor pone a toda la iglesia en ayuno y el que menos ayuna es el pastor. Es una carga de hombre, no sé si me explico. Y ahora, ¿por qué le digo esto? Porque yo lo viví. Yo lo viví cuando era niño. Yo me recuerdo que muchos pastores ponían, hermano, el Señor me habló que tienes que entrar a 21 días de ayuno a partir de hoy. Sí, decía la gente, empezaba a ayunar y vamos a orar. Y el pastor, el que menos ayunaba era el pastor. Es más, hasta chistes tengo reales de ayunos que a veces empezaban a hacer y te invitaban a la media cancha y, ¿sabes qué? Mejor comenzamos mañana el ayuno. Porque no renunciaba a la media cancha, ¿sí? Comerse la parrillada. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A veces ponemos cargas que no podemos llevar, cargas que no se pueden entender. Entonces dice, porque Dios mandó, sigue hablando Jesús, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre muere irremisiblemente. Ok, eso es un mandato, ¿sí? Miren qué interesante, pues, porque acá Jesús empieza a confrontar, y ese es el tiempo donde yo creo que el Evangelio de Cristo, la iglesia de Cristo, va a tener que llegar a un nivel de confrontación para que dejemos las religiosidades y las tradiciones que tenemos domingueras. Y cuando digo domingueras no estoy diciendo que sea malo solo venir el domingo a la iglesia, porque ese es un error que también hay dentro del cuerpo cristiano. Que hay gente que cree que solo domingo, hermano, yo me siento mal porque solo los domingos busco a Dios. Pero si usted trabaja de lunes a sábado y solo el domingo puede venir, dele gracias a Dios que tiene un día para buscar a Dios. Aleluya. Le cuento que hay gente en Estados Unidos que trabaja de lunes a domingo y no puede ir a la iglesia aunque quiera. Entonces, a veces la gente habla y habla un montón de cosas porque nos dijeron que solo usted tiene que buscar a Dios toda la semana. Claro, ahora, tu relación personal con Dios tiene que ser buscada y medida cada semana. Entre semanas usted tiene que buscar de Dios. Amén. Tiene que levantar un altar familiar de Dios en su casa. Amén. Tiene que tener tiempos de búsqueda, tiempos de oración. Eso lo determina usted. Ahora, si usted solo se queda con la palabra el día domingo y el de lunes, y ya ahí más o menos el domingo por las 6 de la tarde ya se enfrió, como aquella masa de panqueques que ya salió de la batidora y la metió a la refri y se pone así toda porosa. Si ese es un problema que usted tiene, ese no es un problema de Dios ni de su pastor. Y cuando vuelve a venir el domingo, viene a despojarse de todas sus carnalidades, sus enojos. Y otra, no, esa es una falla de usted. Nosotros tenemos que mantenernos constantemente buscando de Dios, a través de su palabra, a través de la adoración, a través de la búsqueda personal. Entonces, estoy hablando de que aquellas personas que verdaderamente no pueden venir a la iglesia entre semana, o no pueden ir a una actividad, y tienen que, de plano, tienen que conformarse con estar el domingo. Pero no se trata de que se acostumbre a venir los domingos también solamente a la iglesia. Entonces, hay gente que viene los domingos y es solo un sistema religioso en su vida. Por ejemplo, yo crecí en un sistema religioso donde si no venías un domingo, el otro domingo tenías que como que casi que confesarte y tenías que pedirle perdón a Dios porque si no te iba mal en la semana. Y yo me recuerdo que había gente, ay, no fui el domingo a la iglesia, ay, a ver si no me pasa algo malo. ¿Por qué cree usted que pasa? ¿Por qué cree que la gente piensa así? Porque se lo enseñaron incorrectamente. Le enseñaron incorrectamente. Si no vienes a la iglesia te va a ir mal, te va a pasar una desgracia. Entonces, ¿usted busca a Dios por miedo o busca a Dios porque usted ama a Dios? Se lo voy a poner un ejemplo más fácil, pues. Hablemos así, a un nivel bajo. ¿Usted tiene novia porque le gusta o porque lo están obligando a que la tenga? Entonces, los que no están casados. Entonces, usted va con su novia y dice, qué lindo, qué linda, ¿verdad? Sea hombre, sea mujer. Pero usted no está, oye, a la fuerza, porque si no tengo novia van a decir que soy de la otra, así que tengo que tener a pura fuerza. Y viceversa. No, usted va a tener una novia porque usted quiere tener una relación, quiere conocer a alguien, ¿verdad? Depende de su edad. Usted dice, bueno, ando buscando un prospecto para tener una familia, para que alguien me explico, así algo lógico, básico, rápido. Entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Para qué venimos? Para que Dios nos haga milagros, nos apague el fuego cada domingo, porque a veces los pastores somos bomberos, ¿sí?
pastor, viera a mi hija, anoche se endemonió, aquí se la traigo, y la manguera así a presión, ¿verdad? Y ya se apagó, ya hermano, ya oramos por ella. No se preocupe, solo le salieron 2 demonios, ¿verdad? Esta no era la legión. Ay, gracias a Dios, pastor, yo pensé que era una legión la que tenía metida, ¿verdad? Entonces, a veces somos apagafuegos, ¿verdad? Yo me recuerdo que muchas veces nos pasó con mi esposa, niñitos así como decimos, pastor, ore conmigo porque está rebelde. ¿Es clavo tuyo o no clavo mío? Corregilo. Si a veces no corregimos a nuestros hijos, no tenemos carácter, si así son las pulguitas ahorita, te hacen un berrinchito y no nos puedes corregir, cuando sea una pulgota de este tamaño te va a pegar. Corregilo. Ahí está mi hijo, a veces se pone rebelde, lo agarro, lo meto al baño, ¿sí? Me quito el cincho y le meto un cinchazo. ¿Por qué? Porque si no al rato, olvídate, me va a estar haciendo gritos. Y peor son aquellos niños que se le suben a la cabeza a la gente, ¿sí? Porque un día, te voy a contar una historia, es un paréntesis. Un día estaba con una persona X, que no creo que me mire, pero es un amigo, y de repente el niño le empezó a hacer berrinche, se le subió en la cabeza, casi que se me iba a subir a mí, pero le dije, momento, le dije, lo corregís. Porque a veces no corregimos a nuestros hijos y nos hacen avergonzar delante de la gente. Entonces, nos falta carácter hasta para eso. Entonces viene Jesús y Jesús confronta. Fíjese que el mensaje de Jesús es un mensaje de confrontación. Y nosotros tenemos que entender que en este tiempo en la iglesia vamos a tener que confrontar lo que no es correcto. No estoy hablando, Leo, que se ponga a pelear usted, que mi pastor es más guapo que el mío. No, el tuyo es más feo, el mío es bonito. No, no estoy hablando de eso. La alabanza de mi iglesia es la mejor porque ahí está el que toca en San Marcos. No, la mía es mejor porque ahí está el que toca que tocaba con Julito. No, hombre, eso no. Estoy hablándole de cosas concretas, de cosas de fundamento. Que usted diga, esto no es correcto. Por ejemplo, hay hoy en día muchas cosas en las iglesias. Hay mucha manipulación en las iglesias, por ejemplo. Y usted tiene que tener criterio para que usted no sea manipulable. Porque entonces hay mucha gente dentro de las iglesias que está siendo manipulado y ahí está feliz. Cuando abre los ojos, se va de la iglesia y se va amargado después de las iglesias. Después cree que todos los pastores son manipuladores. Y el manipulador, el que fue manipulado, fuiste tú. Es que no, ya no quiero saber de los pastores. Pues disculpa, pues sí tendrías que saber porque Dios dejó pastores por algo. Dios no dejó, no va a querer que dejó pastores solo para que estén ahí. El problema es la gente, que la gente tolera lo que no es correcto. Lo hablamos la semana pasada, ¿se recuerdan? La gente idolatra a hombres. Y cuando el hombre, el ídolo se cae usted también. Deje de idolatrar hombres y busque más a Dios y se va a dar cuenta de lo que Dios quiere hacer. Entonces dice la palabra, porque Dios mandó diciendo, otra vez el 4, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. 5, pero vosotros decís, cualquiera, pero vosotros decís, repita conmigo, pero vosotros decís. O sea, repita, es pensamiento humano, ¿sí? Es criterio humano. O sea, el criterio humano es un problema cuando usted puede tener mucho conocimiento, pero tiene criterio humano, ¿sí? Y esto va porque aquí hay mucho profesional. Y yo le digo a la gente, y lo voy a decir así, a veces voy a ir presuncioso, pero es la realidad de la vida. Por alguna razón, Dios me manda solo a esferas con gente profesional, ¿sí? Siempre es el público. Es más, a veces me cuesta hablarle a la gente que no es profesional, porque me han puesto a veces en públicos con gente y me cuesta. Digo, Señor, no es que crea yo que solo tengo nivel para eso, pero por alguna razón no es el público que a veces me cuesta hablarle, ¿sí? Porque los profesionales tenemos una falla, creemos que todos lo sabemos, ¿verdad? Yo saqué una maestría, Mario, y yo soy especialista en esto, fíjate. Entonces, no, hombre, está bien. En el plano terreno, Dios te ha dado capacidades para que te desarrolles. Aquí hay gente, aquí hay abogados, hay médicos, hay ingenieros. Entonces, cada quien tiene áreas diferentes, científicas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las otras? Lógica, etcétera. Mira, hay tantas áreas que hay aquí, ¿sí? Que cada uno se desarrolla, investigativa. Hay historiadores, de gente, me explico, que Dios le ha dado capacidad, pero en el plano espiritual, nuestra mente tiene que ser renovada en otro plano. Amén. O sea, no podemos pensar que mi capacidad que yo tengo, que Dios me dio de sabiduría humana, es la misma sabiduría divina. De hecho, la Biblia hace la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios. Entonces, entender esto, entonces dice, pero vosotros decís, o sea, el problema es qué es lo que yo digo que no viene de Dios, pero yo lo digo. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, miren cómo eran estos ingratos,
Porque esto es bien interesante estudiarlo para este tiempo, porque pareciera que esto no aplica para nuestra vida, pero sí aplica para la iglesia. Amén. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, o sea, ellos decían, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios. Se lo voy a parafrasear, se lo voy a explicar. Ellos decían que yo puedo honrar a mi padre y a mi madre, pero si yo tenía una ofrenda, pero era para Dios mejor, es mejor que se la dé a Dios y no a mis padres. Así se la parafraseo ahorita, ¿sí? Ahorita vamos a ir a otra versión si quieren para que quede más claro. Entonces viene Jesús y se molesta. Jesús dice, miren, ustedes están invalidando un mandamiento. Dice, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¡Hipócritas! Entonces, eso es lo que Jesús les dice. ¡Hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, miren, pues me voy a detener acá, porque es que esto que sigue me encanta, ¿sí? Ahora se da cuenta el sistema de religiosidad y el sistema de costumbrismo dentro de la iglesia, ¿sí? Lo que es un mandamiento es cambiado por una costumbre, ¿sí? Por una tradición. Pero la tradición invalida el mandamiento de Dios, porque esto viene del corazón del hombre, no del corazón de Dios. Entonces lo que vivimos en esta temporada son muchas tradiciones de hombre, no mandamientos de Dios. Y el problema, y esto no solo es para la cuaresma, la Semana Santa, esto tiene que ver, hermano, con nuestra vida espiritual en este tiempo. Estamos nosotros somos tradicionales, venimos a la iglesia por tradición, pero no por mandamiento. Venimos a la iglesia, buscamos a Dios por tradición, pero no buscamos a Dios por conocer su persona. Buscamos a Dios porque nos ayude Dios a algo o para sentirnos más cerca de Él, no porque Él está cerca de nosotros. No sé si me está captando. Entonces, dentro de la vida cristiana hoy en día, por eso es que las iglesias compiten entre ellas. ¿Quién tiene la mejor alabanza? ¿Quién es más grande? Miren, yo lo noto con los pastores. ¿Y vos cuántas ovejas tenés? ¿Sabe que le dije un día a un hermano? Mire, ni me he detenido a contarlas y no las quiero contar. Porque la Biblia me enseña que cuando David censó al pueblo, Dios se molestó con él. Porque censó la fuerza. David quería ver la fuerza que él tenía humanamente. Y Dios se desagradó tanto que le dio 3 opciones y las 3 opciones eran bien tremendas. ¿Por qué? Porque se enojó Dios. Porque David de repente se le metió el diablo, porque dice la Biblia que se le metió el diablo, ¿sí? Amén. Y censó al pueblo, porque él quería haber dicho él, ahorita no sé el número ni lo voy a dar, pero dice la Biblia que, me imagino que él ha dicho, haber querido pensar, dice, tengo un ejército de 20 millones de hombres, no sé, voy a exagerar, ¿sí? Y no era la fuerza del ejército, era lo que Dios estaba haciendo con él. Amén. Se molestó Dios y le dijo, ahora te voy a poner 3 cosas, le dijo. Te entrego con tus enemigos, te mando una peste o te mando al ángel, no sé, destructor, algo así creo que era, ¿verdad? Y Jesús, y todavía ese ingrato le arrebata un milagro a Dios. Y dice, Señor, dice, mejor quiero que me caer en tus manos porque los hombres no tendrán misericordia de mí. Pero tú sí, David era tremendo, ¿sí? Y se lo sacó un poquito a Dios, aunque mató 40,000 o 30,000, no me recuerdo cuántos mató, 70,000, no sé cuántos mató Dios. 70, ¿verdad? 70,000 hombres mató Dios por un hombre que quiso medir sus fuerzas humanas, por el qué decir, por el qué digo yo y no el qué dice Dios. Entonces tenga cuidado muchas veces, porque hay gente que le gusta andar haciendo lo que quiere hacer y no lo que Dios dice. Y si Dios ya te habló y Dios te ha marcado pautas y Dios te ha dicho cosas, entonces ¿por qué quieres hacer lo que Dios no te dijo que no hagas? No sé si me capta. Dice el Señor, quédate, detente, espera hasta que yo te hable. Pastor, fíjese que yo le voy a entrar con mi esposo. Ah, no, pues si Dios le dice, sí, pero vamos a entrar porque yo creo. Y entonces ahí se cumple lo que decía uno de mis mentores, ¿verdad? Yo creo, yo pienso. Y él decía así medio grosero, ¿verdad? Yo pienso, ¿qué pensás? Si Dios no te ha dicho nada, ¿qué estás pensando? Si Dios no te ha hablado, ¿qué estás diciendo? Si Dios no se ha manifestado en tu vida, ¿qué estás sintiendo? Porque es que yo siento, hermano, que hace el tiempo que yo tengo que... Deja de sentir cosas, eso es tu alma.
Ahora, cuando me digas que Dios te habló, tienes que obedecer a lo que Dios te dijo. Pero el problema muchas veces del hombre es que el hombre no logra procesar, y entonces por eso dice, ustedes dicen, les dijo Jesús. Ustedes dicen, pero no lo que dice Dios. Ustedes dicen. Entonces, el problema del humano es el pensamiento. Ese es el problema. Entonces, ¿quién eres tú delante de Dios en esta etapa de tu vida? Deja tu título a un lado ahorita, ¿sí? Ahorita deja tu título, el doctor, el médico, y aquí hay médicos. Y como hay varios, por eso menciono así. El empresario, ¿verdad? Porque algunos son así, están menos tremendos. Soy empresario para la gloria de Dios, ¿verdad? Deja tu título, deja todo. Preséntate como hijo de Dios. ¿Cómo estamos operando como hijos de Dios? ¿Estamos caminando en el orden de Dios? ¿Estamos caminando en la obediencia de Dios? ¿Estamos practicando su palabra o estamos practicando lo que yo creo pensar que me favorece? Porque por eso es que Dios, ¿por qué creen que Dios nos mete a procesos? Nos mete a procesos para sacar lo que está en nuestro corazón. Amén. Nos pasa por la prensa de aceite. ¿Se recuerda que Getsemaní, eso quiere decir prensa de aceite? Y nos exprime hasta que sale lo último. Y le tengo una noticia, algunos creen que ya salieron de la prensa, todavía les van a volver a pasar otro poquito porque no los explicaron bien. Porque te va a tener que salir tu humanidad. Hermanos, que miren, el yo creo, el yo pienso, hermano, eso es complicado. Yo le voy a decir algo que casi no lo cuento, pero yo lo voy a decir hoy. Yo me catalogo, bueno, me llamo José Pablo. Entonces yo sé que soy un José. Y le voy a decir una cosa, mi esposa está de testiga. Cada vez que yo trabajaba en un lugar, me subían el sueldo de 10,000 en 10,000, Mario. Nunca me lo subieron. Porque ¿cuánto te suben de sueldo en un trabajo? 100 quetzales, dice, ¿verdad? ¿Se recuerdan que dice? Le subimos el sueldo, el 2%, el 3%. Y la gente alegre porque le subieron 200 quetzales, así mucho. Ahí está mi esposa, yo no estoy mintiendo. A mí me subían de 10,000, entonces yo soy un José. Yo le decía, y me subían y hasta, ¿sabe qué? Creaba envidias de que me subieran el sueldo. Era un pleito con los demás profesionales. Me decían, ¿y a vos por qué te están pagando igual que a nosotros? Y yo, claro, en ese tiempo no les decía, no era tan cristianoide, ¿verdad? Sí, porque soy el hijo de Dios. Yo solo decía, solo porque yo decía, mi mente, porque Dios está conmigo. Amén. Pero la gente creaba, sí, era una molestia, pero que así como, ¿por qué? Ahora, entonces, ¿sabe qué pasa? Dios te tiene que meter a un proceso porque también eso hace que tú pienses que tú puedes siempre hacer las cosas y es Dios el que las está haciendo. Así entonces Dios me agarró, me puso en la prensa de aceite, miren, hasta que salió la última gota para entender que es Dios, no era yo. Porque las capacidades que uno tiene, hermano, ay, los hermanos, hay gente que tiene capacidades, hermano. Y yo era una de esas, ¿sí? Era increíble que me decían, vos quién te enseñó? Entonces, si vos ni siquiera todavía estabas, apenas empezaba la universidad. Hoy entiendo que es Dios, pero en aquel tiempo, si Dios no me procesa, ¿sabe qué dice la gente después? Es que es mi capacidad, es mi inteligencia lo que me llevó hasta no. Por eso entonces Dios lo procesa a uno y lo deja viendo estrellas, ¿sí? Así como en las caricaturas de antes, de los Looney Tunes, que le metían un sopapo de pajaritos. Para poder entender que el yo creo, el yo siento, el yo digo, no tiene que tener la mayor fuerza en nuestra vida, sino lo que Dios dice, lo que Dios habla, hacia dónde Dios me quiere llevar, lo que Dios ha hablado de mí. Amén. Un aplauso al Señor. Entonces, si tienes promesas de Dios, alégrate, porque se van a cumplir. Amén. Pero si no se han cumplido, pastor, ¿y entonces por qué no se ha cumplido? No estás preparado todavía. Amén. Ah, no, hombre, no, pero lo puedes acelerar. Yo le comento a algunas personas que una vez estaba en un proceso, hermano, pero miren, ay, esos procesos que duelen en la vida, ¿sí? Que no quiero que nadie los pase, pero a veces la gente no entiende, los va a tener que pasar. Era un proceso tan duro y llegué con mi pastor y yo llegué así en crisis. A cada rato llegaba. Esa fue, no sé si fue la cuarta vez que llegué en 2 meses. Porque uno cuando está en crisis vas a que te chiqueen, a que te pasen el huevo duro. No, es broma, no. No, vas a que el pastor ore, ¿verdad? Y pastor, no mira, así, ¿verdad? No mira si hay un demonio, si aquí está metido, si lo tengo por acá, hay alguna brujería, alguna... Y no tienes nada, es el proceso de Dios en tu vida. Entonces yo llegué a una crisis así, y llegué, mira, necesito hablar con vos, necesito algo, le dije, orar por mí porque siento que me muero, ¿sí? Estoy hablando verdaderamente, no estoy exagerando. Ya no puedo más, o sea, ya no podía más con la economía, ya no podía más no había trabajo, no me salía trabajo, había ido a dejar como 40 currículum, como con 50 amigos que me decían, no te preocupes, ya te vamos a llamar, vos sos amigo. Y que exactamente,
De ahí, qué pena, no mira lo que pasó, pues, cabal, cuando le entregamos tu currículum, apareció el primo, el nieto del dueño y le dieron mensaje. Era así, era Dios diciéndome, no te voy a dar nada. Entonces yo estaba así en crisis y en eso llegué yo, pastor, ora por mí porque siento que me muero. Y se me queda viendo, de verdad, yo me recuerdo que me quedó viendo, no recuerdo si se me quedó como unos 10 minutos. Hasta en mi mente dice, este viejo baboso que tanto me mira, que ore por mí. Es que es tu mente, no sé si yo quiero hablar hoy cosas verdaderas. Es tu mente, porque tú lo que quieres es que oren y que la liberación y la libertad venga y caiga la unción y baje el ángel de la prosperidad y de una vez te dé un cofre con unos tus 2 millones, ¿verdad? Tú quieres que todo sea mágico. Y que se me quedó viendo así en la mente, así bien. Y de verdad yo estaba molesto, dije, ¿qué tanto me mira? Bueno, dije, de repente está viendo algún demonio, alguna iniquidad, alguna cosa. Mira, me dijo, ¿qué quieres que haga, amigo? Puedo orar por vos para que Dios te quite el proceso, pero abortamos tu proceso. O oro por vos para que Dios te dé fortaleza para que salgas de él. No fui tan baboso, mejor orar para que Dios me dé fortaleza. Porque si no sé ni por dónde voy y lo aborto y vuelvo a comenzar, mejor que ore para que termine. Y tal vez ya voy saliendo. Entonces, pero esos procesos son los que le ayudan a uno a poder entender su vida, hermano. Porque de lo contrario no vamos a entender cómo es que Dios opera. Y por eso es que para algunas personas, hermano, no lo logran entender y toda su vida van a caminar como el pueblo de Israel. El pueblo, la vida del pueblo es una figura figurativa. Donde por 40 años hicieron esto, miren, estamos grabando, pues si no sale no importa, miren. Usted daría 40 años vueltas en el mismo lugar. Parece ridículo, ¿no? Y no sería que había alguno con brújula que dijera un día, muchachos, si aquí ya pasamos por aquí. Si aquí esta taza estaba aquí hace 3 años que pasamos. Sí, ¿verdad? Pero sigamos, hombre, sigamos caminando. De repente el camino no sé si capta, o sea, es una figura que mucha gente se va a quedar enterrada en el desierto y va a morir en el desierto si no logra sanar su corazón, doblegar su vida y entender que Dios lo que quiera 11 días de camino a Canaán. No 40. 11 días de camino a Canaán, no 40. Pero se tuvieron que quedar 40 años y muchos murieron ahí por la dureza de sus corazones. Entonces tenga cuidado de no ser duro, porque Dios no tiene ningún problema con que usted sea duro de corazón. Miren, aquí le habla a los fariseos y dice, me quedé porque quiero entrar a Isaías, porque con Isaías me quiero en otra proyección. Entonces dice, ustedes dicen, entonces tú dices, es que yo no tengo nada, hermano, yo estoy bien, ahí el pastor es el que como me friega que yo. Bueno, pues sigue así. Te tengo una buena noticia, como Dios no envejece, como el cántico aquel de Juan Carlos Alvarado que decía, antes creía que tu Señor tenías una larga barba blanca, pero hoy sé que tú eres más joven que yo. ¿Te recuerdas un canto viejo? Él no está viejo. Entonces él puede esperar los años que tú quieras, ¿sí? Si de 70 años quieres entrar a tu llamada, entra, mi hermano, aunque solo hagas 2 meses de llamada, ¿sí? No te preocupes. Sí, 2 semanas te puedes echar de llamada, ¿sí? Es que estoy esperando mi tiempo. Te llegó a los 70 y 71 te dio el Señor y 3 meses y te moriste. Era lo que Dios quería. Cumpliste con tu propósito, aunque sea mediocre, pero lo hiciste. Porque Dios no tiene problema contigo. Tú eres el que decides cuánto tiempo se tarda. Es como en la universidad. ¿Se recuerdan que a los de la San Carlos les dicen el eterno primer semestre, ¿verdad? El EPS. Aquellos que se inscriben ahorita en enero y nunca hicieron, solo fueron a la huelga y cuando terminó la huelga se acabó y nunca. ¿Y qué semestre vas, hermano? En el primero, ¿verdad? Pero yo sé que vas en el primero hace 5 años. Entonces, ese no es problema. De repente ahí por el 5.º año, no, mejor sí voy a estudiar. Tengo amigos que se gradúan como a los otros 5 años. Se hicieron 10 años de universidad y salieron. No es problema. Pero echaron a perder tal vez más de 10 años de su vida, de poder hacer algo productivo. Entonces, en la vida espiritual pasa lo mismo. ¿Qué decís? Ahora miren esto, pues. Entonces Jesús dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Me encanta más la Reina Valera que otras versiones. Este pueblo de labios me honra. O sea, no de boca, de labios.
¿Sabe qué significa esa figura que Dios está usando? ¿Ha visto usted aquellos matrimonios? Ni siquiera voy a poner noviazgos ahorita. Aquellos matrimonios hipócritas, que delante de la gente se están besando y parecen aquellos peces besucones de los acuarios. ¿Ha visto? ¿Ha visto? Con mi esposa nos ha tocado ministrar a gente así, que están delante de la gente. Y entonces usted dice, hola, chicas, esos cuates si se quieren, ¿verdad? Dejemos eso. Está el otro hermano que está un poco infeliz con su esposa. Así quisiera que mi esposa me besara, ¿verdad? Y la esposa y la hermana, ¿verdad? La gran qué besos los que le da, y penas me besa. Pues tenga cuidado, porque a veces hay muchas parejas que son hipócritas. Delante de la gente se besan y todo para que usted diga, la gran qué matrimonio más. Y cuando ya están en la casa, hermano, hay un gran problema porque ya tienen años de que viven en la misma casa, pero ya no viven juntos. Entonces hay que tener cuidado. Dice, este pueblo de labios me honra, ¿sí? Honra a Dios con sus labios, con sus canciones, hasta con sus besos de repente, pero usted no es sincero delante de Dios. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces muchas veces nosotros honramos a Dios entre comillas, solo con palabras, hermano, con palabrerías. Te amo, Señor. Pero cuando sales allá afuera, no puedes llevar a tu hermano que tal vez no tiene vehículo, lo puedes dejar en la esquina. No lo amas, hombre. Si amas a Dios, disculpa, si amas a Dios, tu carro vale gorro, hermano. Tu carro no es tu carro, es de Dios. Amén. Te amo, Padre, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y de repente sales y vamos a comer, mijo, vamos a echarnos una parrilla. Y te das cuenta que un hermano tal vez está juntando ahí para una pizza. Y no te duele el corazón decirle, manito, ¿qué quiere? Pues que no. Tenga, aquí hay 50 para que compre su pizza. Así se lo vas y vi que eso quería comprar. No te digo que te lo lleves a la media cancha, aunque sería la regla, ¿sí? No sé si me está captando. O sea, este pueblo de labios me honra, ¿sí? O sea, honramos a Dios hasta con nuestras canciones, ¿verdad? Yo a veces miro a gente que hay muchas iglesias. No me catalogo una iglesia así, ¿verdad? Perdonen para aquel que lo extraña, ¿verdad? Que tiene danza, que están brincando y se van sudando por 2 horas. Yo los bendigo, ¿sí? Pero hay gente que está danzando, hermano, y al rato está peleando allá afuera en la iglesia. Una vez, fíjese, le cuento un testimonio verdadero. Se estaban peleando unos pastores en el parqueo de una iglesia, de un evento muy grande que hubo. Pastores. Entonces, entender, hermano, cuando dice, este pueblo de labios me honra, más su corazón. Yo le pregunto, ¿cómo está su corazón delante de Dios? Ya voy avanzando. Más su corazón, o sea, nuestro corazón es lo más importante para Dios, y nuestro corazón es lo que está confundido entre costumbres, entre tradiciones, pero no está aplicando mandamientos. Y Dios quiere que nuestro corazón aplique mandamientos. Porque cuando nuestro corazón aplique mandamientos, entonces usted y yo vamos a entender quién es Dios. Ahora mire, dice, mas su corazón está lejos de mí. 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas. ¿Sabe cuál es el problema en la iglesia? Que la iglesia enseña un montón de teorías. Y después de la teoría viene la práctica. Y nos quedamos trabados en teoría, pero no en práctica. Entonces, enseñamos teoría. Hermanos, vamos a enseñar los 9 pasos para ser un líder exitoso, ¿sí? ¿Ha oído, verdad? 17 leyes de trabajo, me las sé de memoria y las di por años. De John Maxwell. 17 leyes de trabajo en equipo. Y de ahí le agregaron y le cambiaron 17 leyes irrefutables de trabajo. Creo que se llaman después, ¿verdad? No sé si es las mismas o eran otras. Miren, me las sé. La ley de la manzana podrida. Siempre hay uno que puede echar a perder a los demás. La ley del eslabón más débil. Hay uno que puede ser más débil que los demás, hay que ayudarlo. Y así, le puedo hablar de eso. Si lo enseñé por años, esta es mi esposa. De eso viví por años, enseñándolo. Y es más, ya no lo enseño. Porque hay un punto que dije, es pura teoría. Mejor enseñemos la evidencia a la gente. No estoy en contra, sé que es de bendición. Estos seminarios bendicen a mucha gente. Pero a veces enseñamos tanta teoría. Pero mejor por eso Jesús no era teoría, fíjese. Jesús era práctica. Y por eso Jesús multiplicó los panes. ¿Se recuerdan del milagro de los 5,000? Ahí hay un ejemplo de práctica más que de teoría. Porque de teoría era, oremos hermanos, oremos. Vamos a orar ahorita, hermano. Oremos. Ya oramos. Ahí me cuenta el otro año si multiplicó algo. No, Jesús fue práctica. Denle de comer ustedes.
Señor, pero si denles de comer, santifiquen lo que tienen. Santificaron los 5 panes, los 2 pececitos y le dieron de comer a 5,000. Eso se llama práctica, no teoría. Vamos avanzando. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. O sea que había gente ahí, no sé si está captando, que lo que había ahí era un tremendo como debate, pero era un tiempo de confrontar. Y llamando a la multitud les dijo: miren, oíd y entended. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? El entendimiento. A mí me gusta predicar mucho de eso. Entendimiento. Usted puede tener mucho conocimiento. De hecho, conozco teólogos, gente graduada en teología, si usted quiere, para saber, para entre comillas, porque estudió la Biblia, pero no tiene entendimiento de lo que es Dios. Miren, y llamando a la multitud les digo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: miren, es que el problema, hermano, el problema de la iglesia es el entendimiento. La gente está aquí sentada, nos llevamos una parte, porque está comprobado que creo que el humano solo retiene, creo que el 30% de lo que se oye, ¿sí? Estamos un poco fregados, porque el otro, ¿qué? 70. Hermano, ¿y qué fue lo que dijo? Entonces, a veces ya ni queremos volver a escuchar las prédicas, ¿no? Ay, hermano, es que todo largo el mensaje, dice la gente, ¿verdad? Pero está bien, o sea, se vale. Lo que quiero decir es, pero por lo menos anoten lo más importante. Entonces, miren, acercándose a sus discípulos. Entonces, miren, pues, Jesús está hablando, está explicando, y los discípulos no entienden. Y le dicen, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? O sea, le hacen una interrogante a Jesús: Jesús, ¿ya te diste cuenta que los fariseos se ofendieron? Miren, sí, miren lo que Jesús. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Entonces, el problema es que Jesús no está hablando aquí de parábola. O sea, no sé si está captando. Esa no era una parábola. O sea, el problema es el entendimiento. Otra vez, el problema en la iglesia de Cristo es el entendimiento. Entonces, dice: déjalos, ellos son ciegos. A mí qué me importa que se enojen. Son ciegos, guías de ciegos, y un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Saben qué? Se van a romper la cara los dos. Eso fue lo que les dio a entender, ¿sí? Pero entonces Pedro está en un estado que yo me imagino que se había choqueado. Y: Señor, pero explícanos esta parábola. Jesús les dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. O sea, como que dice: ustedes están fregados, caminan conmigo, les hablo en intimidad y no logran entender. Y dice: ustedes también no tienen entendimiento. Entonces dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? O sea, es que es claro, aquí hay médicos. Todo lo que me como, hermano, va a tener que ser desechado de mi cuerpo, ¿sí? Eso es lo que Jesús está diciendo. No lo entendéis, les marca una y otra vez. Jesús está molesto, ya no está contento. O sea, la hagan esos cuates, hombre, si no está claro que todo lo que tú te comes va a tener que salir al baño. Eso es lo que le está diciendo. Entonces dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Jesús estaba hablando que todo lo que está dentro de nuestro interior es lo que va a contaminar. Entonces, recuerda lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Porque de qué? De toda cosa. Guarda, pero lo que está en el corazón es de la abundancia del corazón. Abra la boca. Cuando usted insulta a alguien, no es usted, no es su boca, es su corazón. Hijo de aquí, hijo de allá, es tu corazón. Esta vieja que me trató mal, oja, es tu corazón. Este hijo es tu corazón. ¿Me explico? Cuando tú estás hablando mal de alguien, es tu corazón. Es que ojalá le vaya mal, porque yo espero que es tu corazón. No sé si está captando. Amén. Esposas que a veces están hablando de sus esposos con la suegra. Ay, es que mire, es que mi esposo, yo ya le dije que es tu corazón. Jamás desnudes a tu esposo con tu mamá o con tu papá. Viceversa, esposa. Entonces, este es un problema, es el corazón, miren, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Jesús se detiene ahí. Esto contamina al hombre. ¿Qué hay en tu corazón?
que no nos deja pasar al nivel, venite para acá, Eric, que Dios nos quiere traer. ¿Qué hay en nuestro corazón? Entonces tenga cuidado, y esto va para todos, incluyéndome. ¿Qué hay en nuestro corazón que a veces no nos gusta? Fíjese que le voy a hablar ahora, me voy a poner el manto profético, me quito el pastoral. Como profeta, usted va a tener que irle a dar palabra al pastor que le cae mal o al profeta que usted pidió. Y como profeta de Dios le va a tener que decir lo que Dios está diciendo. Y si lo que Dios está diciendo es algo lindo, dice el Señor que las naciones son ahora entregadas para ti, y tú por dentro, eso lo quería para mí, ¿verdad? Y dice que te dará la casa que has soñado. Pero pues si yo también te estoy sí, pero te lo tienes que decir a Él, no a ti. No sé si está captando. Entonces, si mi corazón no está calibrado delante de Dios, hermano, puedo abortar la voluntad de Dios en mi vida. Y la voluntad de Dios en mi vida no solo es para mí, es para las demás personas. Por eso es que hay mucho pastor amargado que no logra desarrollar su llamado, no porque Dios no lo quiera bendecir, no porque Dios no lo quiera prosperar, sino porque se quedó amargado y todo lo que saca de su corazón son cosas incorrectas. Por eso es que usted mira que hay iglesias que sufren movimientos fuertes, se van unos, se van otros. No es por la gente, hombre. Si hay gente que permanece, es por el corazón que no está preparado. Y la gente a veces sabe leer tu corazón. La gente sabe leer tu corazón a veces. Y hay de todo, hermano, pero es que sí, también estoy hablando ahorita cosas concretas del espíritu. Salgámonos, porque hay gente que está en su carne, también hay gente que anda de un lugar a otro como ola del mar. Estoy hablando de gente que a veces sabe leer y decir: no, hermano, me insultaron, me tratan mal, se burlan de mí, ese pastor está lastimado. Porque eso pasa, porque ese es un problema del corazón, no es un problema ni de carácter, es un problema del corazón. Hacer acepción de personas es un problema del corazón. Hermano, me dijeron que se bajó de un Mercedes-Benz Compressor último modelo, CLK. Dios te bendiga, qué gusto, qué bello, hermano, te espero, ¿verdad? Ese hermano vi que se bajó del bus ahí y vi que venía a la par de un costal de cebollas. Mucho gusto, hermano, bendiciones. Te fregaste porque te va a probar el Señor. Y con Dios no te puedes hacer el quite, ¿sí? No hagas acepción de personas. Abraza por igual a todos. Demuestra el amor de Dios por igual a todos. Trata por igual aún al que te parece ridículo y aún al que no te agrada, porque eso agrada a Dios. Hazlo, te vas a sorprender. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, ¿sabe qué le dijo? ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Las cosas importantes que son prioridad en la vida, que son más importantes para mi Padre, son las cosas que los fariseos dejaron y olvidaron. Y las cosas, voy a utilizar una palabra abusiva, ¿sí? No quiero ofender a nadie. Y las cosas absurdas y estúpidas son a las que ellos les dieron prioridad. Eso fue lo que dijo Jesús. Por lo tanto, este es el tiempo del entendimiento que Dios quiere traer a nuestra vida. Porque si no hay entendimiento, no podamos desarrollar lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Dios quiere usar a mucha gente. Yo le decía a algunas personas estos días: estamos en un nuevo tiempo, no estamos en el tiempo de hace 20, 30, 40 años. Cuando hacer iglesia, para algunos, yo aprendí a hacer iglesia hace muchos años, no lo aprendí a hacer ahora, ¿sí? Decime cómo poner una iglesia. Así te la ponía, para mí es Mickey Mouse, decía yo. Solo necesitamos alguien que medio cante para empezar un campo, decíamos antes, ¿sí? ¿Te recordás? Un tecladista como vos, un evangelista y otro hermano, 3. Te arman una iglesia en 2 meses, y era otro rollo hacer iglesia, ¿sí? Porque el mensaje era otro. Nos paramos en cualquier cine: arrepiéntete. Y algunos aparecían por miedo. Han pasado más de 40 años, hermano. Hacer iglesia en este tiempo es otro, voy a utilizar esta palabra, es otra manera que Dios nos está mandando a hacer. Porque acá hay gente profesional, hay jóvenes con un montón de cosas, y tenemos que saber utilizar los dones y las habilidades que cada uno tiene. Y no siempre va a tener que ser parado en un púlpito, parado en un altar. Eso es lo que la gente no entiende. Y mientras no lo entiendas, te limitas como pastor, porque entonces te quedas limitado. Entonces, es que no tengo un lugar, hambre, ¿no? Si no ¿quién te dijo que se necesita un lugar para ser pastor? Con mi esposa tenemos ya más de 10 años de pastorear gente sin haber tenido un lugar.
Pero tuve que entenderlo, porque si no mientras no lo entendía, me sentía confrontado, me sentía mal. Entonces, entender eso es importante en esta temporada. Pero más que entender es tu corazón, porque tu corazón es lo que le importa a Dios. Porque este tiempo Dios va a comenzar a levantar gente, pero con corazones correctos. Con un corazón incorrecto, no va a ser Dios. Y tampoco yo te puedo mandar y decirte, hermano, párate, vas a ir a un grupo porque me vas a echar a perder a la grey. No porque no sepas, porque tal vez algunos saben, pero no entienden. Y tal vez algunos saben, pero su corazón todavía está incorrecto. Vas a multiplicar un montón igual que tú. Ni siquiera van a poner ejemplos que alguien diga, lo está diciendo por mí. Si eres mentiroso, un montón de mentiras vas a ir a crear a un grupo. Mañana cuando yo llego, hermano, ¿y cómo está? Bien, pastor, bien. Y no se han reunido en 3 semanas. Es que el día nos dijo que dijéramos. Se volvieron mentirosos igual que tú. Si te gusta robar, todos van a robar y van a agarrar cosas. Entonces, aquí quiero llegar. Si no está tu corazón preparado, no vamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer. Y no es complicado, hermano. Solo es tiempo de dejar que Dios trabaje con nosotros. Y Dios se encarga de nosotros. Y Él acelera. Porque lo más interesante es que Dios acelera. Y cuando Dios acelera, nadie te puede detener. Cuando Dios te acelera, es tu tiempo, llegó. Pero el corazón es importante. Entonces, Jesús tiene un conflicto. Y ese conflicto es el que vamos a orar esta mañana. Que es el conflicto de la religiosidad y el conflicto del pensamiento humano. Del qué decimos. ¿Qué dices tú? ¿Qué crees tú de ti? ¿Y qué crees tú de lo que Dios ha dicho de ti? ¿Qué dices tú, pero qué dice Dios? Porque ese es el problema. Y si Dios te dio palabra, yo te motivo hoy, descansa en Dios, Dios lo va a cumplir. Porque Dios jamás deja tirar ninguna palabra. Te voy a decir una cosa. Hay palabras que se están cumpliendo ahora que me dieron hace 20 años, ¿sí? Así que no te desanimes. Hay palabras que se están cumpliendo ahora que me dieron hace 10 años. Y hay algunas que he tenido que llegar y decirle, Señor, creí esta palabra, ya no la reclamé, por lo tanto te la recuerdo que yo la creí. Mi esposa sabe que a veces me acerco con Dios y le digo, Señor, esta palabra yo ya no la seguí hablando, pero yo no la seguí hablando no porque no la quisiera hablar, sino yo la creí, así que te la recuerdo. Y no porque Dios se lo olvide, sino porque Dios tiene cosas para tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Levanta tus manos, ahí donde estás, quiero que levantes tus manos. Vamos a orar esta mañana y pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude a entender. Y así como los discípulos de Jesús, que no entendían y andaban con Él, entendamos nosotros lo que Jesús está hablando en nuestra vida.